¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos a una edición más de estas charlas de FinTech U. A nombre de Alberto Ratia, director de la universidad, les damos la más cordial bienvenida. Y pues comenzamos. Conmigo se encuentra para platicar de estos temas interesantes relacionados con el régimen fiscal de criptomonedas, César Román, quien es Senior Manager de Impuestos para el sector financiero en EY México, y su servidor Daniel Salas, socio de impuestos también para el sector financiero. ¿Cómo estás, César? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Gracias por la invitación, gracias a Alberto y a FinTechU, ¿no? Por permitirnos proporcionar algunos comentarios en este espacio. Buenísimo. Y pues la verdad es que traemos un tema bastante relevante, coyuntural, obviamente porque estamos en medio de un crypto winter. Y finalmente la agenda, los temas de los cuales vamos a platicar, y ahí sí te pediría, César, si podemos pasar a la siguiente slide. Eh, los temas que vamos a platicar, pues básicamente son desde los básicos, tratar de entender cuáles son los activos digitales que actualmente tenemos operando en el mercado. Para ello diseñamos algún contenido que está incluido en esta primera sección de generalidades, para posteriormente hablarles de cuál es el marco fiscal general de los activos virtuales en México. Obviamente después pasar ya en materia, en doctrina, para platicar acerca del tratamiento fiscal específico en materia de ISR y el tratamiento en IVA. Y finalmente, por ahí preparamos un caso práctico. Yo creo, salvo tu mejor opinión, César, que la mejor manera de entender todos estos temas relacionados con impuestos para las criptomonedas es evidentemente cuando lo traduces a los números, ¿no? Complicado. Ya que lo ves en la práctica, ¿no? Ya cuando estás enfrentando ahí las dificultades de ver dónde pusiste qué dinero, ¿no? Cómo hiciste tus conversiones, pues creo que ahí es cuando te das cuenta de que lo fiscal puede parecer complejo, ¿no? Pero lo operativo es todavía mucho más complejo, ¿no? Exacto. Combinar un poco lo operativo con lo fiscal, como bien comentas, puede volverse mucho más complejo y sobre todo en este tipo de activos digitales donde no es como si tuvieras alguna divisa en posición propia, donde si tuvieras un instrumento financiero derivado, donde los bancos, por ejemplo, te hacen todo este trabajo de emitirte constancias fiscales y es que tienes inversiones en mercado de dinero, mercado de Ujú. capitales. Aquí la diferencia es que cada contribuyente tiene que calcular de forma individualizada los impuestos que se generan. Y entonces imagínense casos en donde pues tú tienes tu wallet en el extranjero y finalmente traes una referencia ahí cruzada de pesos, el fiat, ahorita vamos a platicar del término fiat, con dólares, y luego la referencia que está flotando en el mercado del valor de los criptoactivos, ¿no? Es todo un reto, y para calcular, por ejemplo, este caso práctico, pues evidentemente lo que tuvimos que hacer es, como lo debe de ser cualquier tenedor de estas criptomonedas y que tenga transacciones de compra, de venta, de permuta, obviamente de cambios o canjes por otros activos virtuales, pues tener toda la información pormenorizada de cada una de las transacciones, ¿no? Lo cual para alguien que no se dedica a estos temas contables y fiscales como nosotros, César, no sé si coincidas, pero se antoja bastante complicado. Sí, y ahí viene la dificultad, ¿no? Tú lo mencionaste, el detalle transaccional, ¿no? Que ese tracking, ¿no? De ver los precios flotantes en el mercado, de ver tu posición, operación por operación de la que hayas realizado, es donde se viene a complicar el asunto, ¿no? Y digo, ya lo vamos a ver en los números, pero necesitamos tener un control adecuado de todo nuestro inventario en activos digitales, ¿no? ¿Para qué? Para que podamos así poder definir cuál es el tratamiento fiscal a cada una de las transacciones que nosotros estuvimos ejecutando en nuestras plataformas, ¿no? Tal vez durante el año se nos hizo muy sencillo hacer las permutas, se nos hizo sencillo hacer un traspaso, pero ya a la hora de pagar impuestos, ¿no? Es donde encontramos las dificultades porque decimos, híjole, aquí ya no me acuerdo a qué precio estaba, cuál fue el costo, o sea, qué debemos de considerar, cuál fue la comisión, ¿no? Que debemos de considerar para determinar el resultado fiscal. Ahí es donde viene la complejidad, ¿no? Bueno, si quieres o si me apuras, Cesarín, añadiría todo este tema de ajustes inflacionarios, ¿no? También, también. Porque si nosotros tenemos, por ejemplo, una acción cotizando en bolsa, en donde invirtamos, por ejemplo, donde tengamos también papel, mercado de dinero en posición propia, pues claramente las disposiciones fiscales te dejan imputar los efectos inflacionarios. Y entonces, pues si tú tienes, por ejemplo, de forma bruta una utilidad, tal vez puede ser que con la inflación que estás viviendo ahora
en el portafolio, pues puede que tengas hasta una pérdida, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando con los instrumentos de deuda? Que pues obviamente los está comiendo el efecto inflacionario y que a nivel anual ya no pagas. Puede que haya una retención que te realiza el sector financiero, pero al final del día, en estos casos, pues lo que sucede es que generalmente se deja o no se deja de reconocer esto, ¿no? Ujú, ujú. Sí, claro, y que hoy en día no es tan claro, ¿no? De qué debemos de hacer con ese efecto inflacionario y más aplicado a estos activos virtuales, ¿no? Totalmente de acuerdo. Sí. Por ahí nos dejaron un comentario de la logística de la transmisión en full screen. No sé si nos puedas confirmar, Javi, que ya estamos en full screen. Nosotros vemos ya la pantalla compartida en full screen. Sí. Ok, continuamos. Pues bueno, si les parece bien, pasamos a la primera sección de generalidades. Y aquí yo creo que antes de entrar en materia, vamos a hablar de las últimas noticias que le hemos llamado de Crypto News. Y finalmente es muy importante tener en cuenta que hoy, como les comentaba, estamos viviendo una época en donde la fluctuación del valor de las criptomonedas ha sido obviamente el tema de momento. Llegamos a tener hace algunas semanas el precio del Bitcoin en $19,000, cuando la llegamos a tener casi a los $70,000, ¿no? Yo recuerdo esos momentos en donde estábamos en 69,000 y hoy, bueno, ayer creo que estuvo en 24 y nos había dado como a los holders de corazón algún tipo de, ¿no? de esperanza y hoy bajó a los 23,200, ¿no? Entonces, ¿esto qué indica? Que tenemos mucha fluctuación y lo que tenemos que analizar es si hay un efecto fiscal que tengamos que reconocer en las minusvalías, en las plusvalías y o en las ventas de la criptomoneda, ¿no? Otro punto muy importante, y por la mañana hubo ahí un webcast muy interesante de nuestro equipo de EY en US, es que se presentó hace también algunas semanas una propuesta denominada Responsible Innovation Financial Act. ¿Qué contiene esta propuesta? Las definiciones de los diferentes tipos de activos digitales que encontramos en el mercado y una regulación específica que incluye lo fiscal para poder ver, por ejemplo, temas en donde si tú tienes posición en criptomoneda y tal vez vendes menos de $200 para uso o pago de servicios que son meramente personales, por ejemplo, pues esa transacción pudiera estar exenta. Veamos cómo evoluciona, pero bueno, ya vemos que en algunos países como en Estados Unidos ya hay unos esfuerzos muy relevantes por poder regular este tipo de criptoactivos, ¿no? Rusia lanza la plataforma de pagos blockchain Cells, que sustituye al sistema internacional de procesamiento de transacciones SWIFT. Y esto es muy interesante porque ahí vemos cómo el blockchain, por ejemplo, puede estar en algunos casos sustituyendo las transacciones que se realizan a través de la banca centralizada. Por ahí tenemos también una declaración en un foro Consensus que se llevó a cabo también hace más o menos un mes en Estados Unidos, en donde JP Morgan dice, oye, pues mira, yo a futuro voy a invertir bastante en temas de DeFi y al final lo que voy a hacer es tokenizar en la medida de lo posible para poder usarlos como mecanismos de trading, borrowing y lending, ¿no? Que básicamente se refiere al tratar de pues llevar a los productos financieros a otro nivel en donde tú utilices esta economía o esta plataforma descentralizada que te ofrece el blockchain. Otra de las noticias importantes es que las remesas en México alcanzaron una cifra inédita de 51,594 millones de dólares en 2021. ¿Qué es lo relevante aquí? Pues que ya un porcentaje, yo diría que importante de estas divisas llegan a México a través de la triangulación a partir de criptomonedas, ¿no? Por ahí se habla de un 6-7% y se espera que en los próximos 2 años se alcancen niveles de hasta el 10%. Entonces, imagínense el nivel de transaccionalidad que representa esto a través de los remeseros, obviamente en joint venture con las plataformas o los wallets que tienen su crypto exchange en el extranjero. También otro punto muy importante es que las compañías, yo diría que las plataformas digitales están creando su brazo fintech actualmente y este brazo fintech evidentemente también está operando con wallets, con criptomonedas para finalmente traer como un esquema de tesorería centralizada que sea más eficiente y menos costos de transacción. Pasamos a la siguiente slide, si les parece bien.
Y ahora les vamos a platicar de toda esta diversidad de los activos digitales que existen en el mercado. En primer lugar, yo creo que hay que tomar en cuenta que cuando hablamos de criptomonedas nos referimos a un tipo de activo digital. En términos generales, tenemos 4 que yo veo que son los más relevantes. Uno, el Central Bank Digital Currency. Otro, el stablecoin. Otro, obviamente la criptomoneda. Y otro que también ha tomado relevancia en los últimos meses es los Non-Fungible Tokens, ¿no? Que básicamente son los NFTs. Y en particular, este Central Bank Digital Currency no es más que efectivo digital. Yo creo que en este caso, si me apresuran, y no sé si coincida César, básicamente en la taxonomía de activos digitales, esto se cuece aparte porque al final de cuentas se trata de dinero en efectivo digital emitido por los bancos centrales. Correcto. Y pues básicamente lo que se trató de hacer aquí pues es replicar el valor de una moneda, ¿no? O sea, aquí básicamente cuando nosotros adquirimos una divisa, esta divisa pues viene respaldada obviamente por el gobierno que la emite, ¿no? Al final, estos CBDCs están directamente relacionados con la divisa que le da origen, ¿no? Y de cierta forma, al ser emitidos por un banco central, pues mantienen cierta estabilidad que permite reducir por ahí algún efecto de volatilidad en los precios, ¿no? Va a seguir el precio normal de una divisa, pero de cierta forma no va a ser tan volátil como lo puede ser ahorita un cripto normal que esté flotando en el mercado. Totalmente de acuerdo. Si les parece bien ahora, yo creo que es tiempo de pasar a definir lo que es criptomoneda en este ambiente de blockchain. Y básicamente podríamos decir que es un medio de intercambio. Obviamente lo que hace aquí es que se utiliza una criptografía digital para poder asegurar, respaldar las transacciones y que haya un control de la creación de las unidades y verificación de que la transferencia de activos, pues obviamente va a ser solamente una irrepetible y que utiliza obviamente este código de registro para poder tener esta autenticidad, ¿no? Yo creo que a diferencia de los non-fungible tokens, y ahorita César les va a platicar un poco más de ellos, pues estas sí se pueden reemplazar, ¿no? Al final del día son moneda de cambio, por llamarlo coloquialmente de alguna forma, y donde finalmente lo que hacen es eficientar el intercambio digital para el pago de bienes o de servicios, ¿no? Ahora sí, Cesarín, ¿cuál es la diferencia? Porque luego yo me confundo mucho, ¿no? Entre criptomonedas y stablecoins. Para mí, al principio, cuando empezaba a ver hace algunos años esto, decía, no, creo que es exactamente lo mismo, pero creo que Ujú. particularmente es stablecoins y creo que también en su nombre lleva el pecado, pues finalmente traen una diferencia muy importante con las criptomonedas, ¿no? Aunque estos sí son activos digitales, ¿estás de acuerdo? Sí, correcto, correcto. Y yo creo que también ahí, en una secuencia de qué pasó primero, tendríamos a las criptomonedas en primer lugar, ¿no? Y después se fueron desarrollando estos mecanismos también que permiten, o activos virtuales que permiten tener cierta estabilidad, ¿no? Uno de ellos es el stablecoin. A diferencia de los CBDCs, el stablecoin lo emite no un banco central, lo emite una empresa privada. Esa sería como de las principales diferencias. Y también en este stablecoins lo que hacen es requerirte ciertas garantías, ¿no? Y yo aquí me gusta explicarlo asemejándolo un poco a los derivados, ¿no? Ya ven que cuando celebramos por ahí un swap o un cross currency swap, siempre nos piden garantías para garantizar el cumplimiento de obligaciones, ¿no? En este tipo de operaciones. Lo mismo sucede en un stablecoin. Nosotros adquirimos este activo virtual, pero también nos piden tener ciertas garantías. Estas garantías lo que van a hacer es que van a minimizar la volatilidad del precio, ¿no? Del stablecoin y así tener una relación subyacente activo digital un poco más estable, ¿no? Que nos permita tener cierta visibilidad de los movimientos que va a tener nuestro stablecoin. Entonces, básicamente y de forma general, la diferencia número uno es que los CBDCs los emite un banco central, los stablecoins los emite una empresa, ¿no? El CBDC pues está relacionado directamente con una divisa
y un stablecoin está o puede estar relacionadamente o directamente relacionado, perdón, con un otro criptoactivo, ¿no? O una divisa. Entonces, a grandes rasgos, esta es básicamente la diferencia con stablecoins. Y lo que busca, como su nombre lo dice, pues es tener una reducción en la volatilidad de los precios. Posteriormente tenemos los non-fungible tokens, que creo que estos se han vuelto mucho más populares recientemente, ¿no? No son activos digitales que hayan salido en 1 o 2 años, no, estos ya vienen desde varios años atrás, nada más que se hicieron más populares recientemente gracias a los medios de publicidad, ¿no? Básicamente estos NFTs son certificados, ¿no? Que garantizan la autenticidad de un cierto, déjenme ponerlo así, un activo, ¿no? Porque hoy en día los NFTs no solamente son de imágenes, ¿no? También pueden estar certificando una grabación, una canción, la autenticidad también de, por ejemplo, comprar un boleto, ¿no? Para algún concierto. Entonces ya el uso de los NFTs ha sido expandido y no solamente ahora está relacionado con imágenes o arte, ¿no? Sino que ya está ahora siendo utilizado más para sí garantizar la propiedad de ciertos activos o bienes, ¿no? Y también lo hemos visto así en el metaverso, ¿no? Ya que ahora nuestros NFTs, nosotros podemos ponerlos en una plataforma del metaverso y ahí podemos hacer tanto exposiciones como negociar nuestros activos y bueno, ya está conectado todo este mundo del metaverso con los NFTs, ¿no? Estos NFTs son bienes no fungibles. ¿Qué quiere decir esto? Es que no pueden ser reemplazados con ningún otro del mismo valor. Son únicos en su existencia y es básicamente el objetivo de estos NFTs, ¿no? Que garanticen la propiedad, ¿no? O que certifiquen justamente esta propiedad de ciertos activos o bienes, ¿no? Y creo que es muy interesante lo que comentas porque a diferencia de las cripto, en donde sí puede haber este reemplazo, aquí en los NFTs, pues, como dices, es una propiedad única y reemplazable y por eso su nombre también de non-fungible, ¿no? Correcto. Creo que es tiempo de, ya entrando en materia, platicar un poco, porque si estás de acuerdo, César, creo que por ahí en las pláticas de café, luego también conversando con algunos potenciales clientes, lo que nos dicen es, creo que si tú, por ejemplo, haces trading de criptomonedas, hasta que no cambias este valor de la criptomoneda a fiat, pues finalmente puedes tener un efecto ahí de pago de impuestos, ¿no? La realidad es que hay mucha confusión. Yo creo que lo primero que tenemos que tener en cuenta es que en México existe un régimen fiscal particular y no sé si puedas, creo que ahora ya vemos la pantalla no en full screen, César. Ok. No sé si puedes poner full y tal vez A ver, cerrar un la que segundo. Sí. tienes. Permítanos un momento. Mientras les sigo platicando, lo que sucede es que en México, y puede haber algunos países que no lo tengan así, tenemos un régimen de atracción de rentas globales. Es decir, no importa en dónde generes la riqueza, tú al final de cuentas tienes que pagar impuestos en México si es que eres residente para efectos fiscales en el país. Y esto hace mucho sentido porque al final del día tú puedes estar generando ingresos pasivos, por ejemplo, por la tenencia de algún tipo de securities, de acciones. En el caso de criptomonedas, pues puedes tener ahí tus inversiones o como medio de pago las puedes utilizar. Y la lógica es que cada vez que tú tengas un ingreso acumulable por estos conceptos, pues finalmente debas en ese momento de calcular el efecto en el impuesto sobre la renta y en su caso, y ahorita vamos a platicar de este tema en el impuesto al valor agregado, que es un tema bastante controvertido. Sí, y aquí, perdón que te interrumpa, Daniel, creo que esta referencia, ¿no? De
de atracción de rentas globales se vuelve relevante en el análisis fiscal, ¿no? Porque pues hoy en día las plataformas para hacer el trading con activos digitales pueden estar localizadas en cualquier parte del mundo, ¿no? O sea, no necesariamente están en México. Entonces, este es el pilar para poder definir, ¿no? El tratamiento fiscal y si tenemos alguna obligación o no por la venta de estas criptomonedas, ¿no? Entonces, de aquí ya queda claro que, pues sí, habría una obligación de pagar impuestos cada vez que realicemos alguna operación, ¿no? Tengamos una venta de criptomonedas. Sí, ya no estamos adelantando y creo que estamos diciendo que hasta la venta, ¿no? Pero bueno, hay que analizar efectivamente el momento. Y ahorita, un Sí, claro. poco complementando esto, yo creo que al final del día, en tema, y no sé si podamos pasar a la siguiente, en el tema de la regulación fiscal de activos virtuales, aquí lo que traemos es un summary de las principales preguntas a las que nos hemos encontrado. Y no sé, César, si tú tengas otra más y si nos ayudes un poco a dar lectura a estas que yo, en lo personal, he visto como las más comunes, ¿no? Claro, sí, creo que es lo que todos nos hemos estado preguntando, ¿no? Recientemente y cuando salieron estos activos digitales. Y la primera es, ¿las personas físicas y morales están obligadas a pagar el impuesto derivado de los rendimientos que obtienen por la venta de criptomonedas? Y bueno, aquí, digo, ya anticipamos un poco la conclusión es sí, ¿no? O sea, debemos de estar por ahí haciendo un cálculo de impuestos, ¿no? Pagar el impuesto sobre la renta que derive de esta venta de criptomonedas. Y comentabas algo importante, ¿no? Que no solo es definir si es hasta la venta de las criptomonedas, pero, o sea, podemos tener ciertos eventos que no necesariamente es la enajenación de las criptomonedas que nos pudieran dar lugar a este, a alguna obligación en el pago de impuestos, ¿no? Y claro ejemplo es el que vamos a ver en el caso práctico. Sí, no, yo creo que la siguiente está muy interesante porque es de, oye, ¿qué pasa en mi declaración anual si es que compro Ujú, algo con cripto que vale más, o sea, que el precio que está flotando, obviamente la unidad de cripto, ¿no? Por ponerles un caso, ¿no? Si yo voy y por ahí, de hecho, una de las compañías japonesas de automóviles aprovechó el Crypto Winter para hacer un buen comercial y decía que ya tiene por lo menos el valor uno a uno del precio de uno de sus autos, ¿no? La criptomoneda. Pero ¿qué sucedería, por ejemplo, si yo en este momento adquiero un automóvil que vale un 20% más que un Bitcoin, por ejemplo? Y lo que me pide el vendedor es un Bitcoin, ¿no? Entonces, ahí la verdad es que, de acuerdo a las disposiciones fiscales mexicanas en la permuta, y ahorita vamos a ver por qué decimos que es una permuta, pudieras inclusive tener una ganancia por dación en pago, ¿no? Lo cual evidentemente también se antoja complicado porque el nivel de control y de determinación de estos ajustes que pudieran estar impactando tu declaración anual, pues obviamente no son comunes de ver, pero técnicamente tendríamos que estarlo determinando, ¿no? Hay otra que es, oye, ¿y qué pasa si genero pérdidas fiscales por la enajenación de criptomonedas? Recordemos que en México hay un régimen cedular, por ejemplo, para amortizar pérdidas, particularmente cuando son de enajenación de acciones. Para criptomonedas, y no sé si me equivoco o no he visto algo ahí detallado, Cesarín, pero no ubico un régimen cedular particular, ¿no? Por lo tanto, ujú. pues obviamente podríamos llevarlo con los demás ingresos. Ojo, esto para personas morales, porque para personas físicas, si la categoría es de venta de bienes, por ejemplo, pues obviamente podríamos tener un tratamiento distinto. Correcto. Sí, digo, y hoy en día pues no hay claridad, ¿no? En las disposiciones fiscales para ver qué hacer con estas pérdidas fiscales. La siguiente es la compraventa de la criptomoneda estaría sujeta al pago de impuestos cuando se realice en el extranjero y de ser así, ¿cómo debería calcularse los impuestos? Pues bueno, creo que aquí tenemos cierta complejidad práctica, ¿no? Para poder hacer esta determinación del cálculo de los impuestos. En un principio, pues tendremos que analizar si hay fuente de riqueza, ¿no? Y dónde está localizada. Entonces, se vuelve complejo aquí en las criptomonedas porque pues al final, dónde se lleva la enajenación, pues no está claro, ¿no? Ya que la blockchain pues es una red global que no está definida, que está localizada en un punto, ¿no? Entonces, creo que aquí viene un buen análisis para determinar dónde está la fuente de riqueza y si debiéramos o no estar
haciendo alguna retención, ¿no? O calcular algún impuesto por ahí. Totalmente de acuerdo. Y yo creo que ya entrando en materia, si quieren, pasamos a la siguiente sección, en donde lo que vamos a tratar de hacer es esbozar lo que actualmente existe a nivel global y obviamente cuál es el régimen fiscal particular que podríamos tener en México, ¿no? En la siguiente slide, como pueden observar ustedes, tenemos básicamente este Global Background, que es básicamente un estudio que elaboró recientemente la OCDE. Este fue publicado a finales del año pasado. Se llama Taxing Virtual Currencies, an Overview of Tax Treatments and Emerging Tax Policies Issues. Y básicamente lo que nos dice es que pues, hay un tratamiento divergente de los activos digitales a nivel global. Por ejemplo, hay países que los consideran como moneda de curso legal, ahora ya como El Salvador. Hay países que los consideran como un tipo security, obviamente commodities, como digamos un bien, un inmueble particularmente. O hay algunos en donde se les da tratamiento, inclusive pues como si fuese de una divisa, ¿no? La realidad es que depende mucho efectivamente de lo que tengamos en cada una de las jurisdicciones, pero finalmente yo les diría que a nivel internacional se están haciendo ciertos esfuerzos, pero en el caso particular de México, y de hecho llama la atención, no existe un apartado en este reporte en donde nos puedan decir por lo menos específicamente cuál es el tratamiento que se está aplicando. No sé si tengas algún comentario aquí, César, pero ese es el background general a nivel global, ¿no? Sí, correcto. Y creo que también dependiendo de la jurisdicción, hemos visto que las definiciones de lo que es un activo virtual y el tratamiento pueden cambiar, ¿no? O sea, no es como que ya haya algún tratamiento globalizado, ¿no? Que debiéramos de darle, sino que todavía se está esbozando, ¿no? Vemos que las jurisdicciones están a su mejor entender tratando de fiscalizar esto, ¿no? O poder definir cuál va a ser el tratamiento y que bueno, yo creo que sería lo ideal, ¿no? Tener un tratamiento unificado para todas las jurisdicciones. Totalmente de acuerdo. Es la carta de Santa Claus, ¿no? Sí. Y particularmente en México, pues desafortunadamente no hay disposiciones específicas y obviamente lo que tiene que hacer la administración pública es incorporar ciertas definiciones en el Código Fiscal de la Federación, reglas particulares en la Ley del Impuesto sobre la Renta y en el Impuesto al Valor Agregado y obviamente en la correlación de de todas las disposiciones que pueden afectar, ¿no? Por aquí hay una pregunta, dice si un país considera Bitcoin como moneda de curso lugar, México debería de considerarlo como divisa y la respuesta es potencialmente no, porque las disposiciones territoriales emitidas por el Banco de México a lo que te establece es que tienen que cumplir con ciertas características en donde claramente el Bitcoin no lo cumple, por ejemplo, o alguna otra criptomoneda. Y esto es básicamente, se refiere a que tiene que ser una moneda de curso legal emitida por los bancos centrales de cada país. Ese es como el principal impedimento que tenemos para considerarlo como una divisa en México. Creo que estamos viendo, César, ahora en tu pantalla, pero ya no vemos la... Ok, ya ahora sí, ¿no? Entonces, el marco fiscal de los activos virtuales en México, como no hay una regla o reglas específicas, lo que tenemos que hacer es tomar todas las disposiciones fiscales vigentes y tratar de aplicar los métodos de interpretación de las leyes para asignar un tratamiento que cumpla por lo menos con los principios tributarios de equidad y proporcionalidad para el cálculo de los impuestos. Entonces, eh, en términos generales, yo les diría que lo primero que tenemos que hacer es definir cuál es la característica jurídica. Y antes de pasar a ella, no sé si quieras explicarnos, César, creo que es buen momento, de cuál es pues, este flujo transaccional, por lo menos de una compra o de una venta de criptomonedas. Claro, sí, creo que hoy en día ya se ha vuelto bastante común, ¿no? El uso de las plataformas para hacer el trading de criptomonedas. Y pues bueno, a manera de resumen, cómo funciona es que nosotros tenemos fiat, que fiat es básicamente el dinero de curso legal, ¿no? El que Oye, nosotros, César, perdón, sí, y nada más un poco, porque a mí yo creo que yo soy muy visual, digamos, para estos términos y obviamente también
me gusta utilizar como la fuente, el raciocinio para poder entender el concepto. Fiat, ¿a qué se refiere? ¿O qué es la Creo, palabra? creo que tú te lo sabes mejor, ¿no? La definición hasta en el latín. Bueno, no, o sea, digo, Dejaré que yo a tú veces lo lo comentes. confundía con la marca de autos, ¿no? Pero ya después Sí, sí, sí. investigué un poquito y pues al final de cuentas en latín significa que se haga, ¿no? O sea, Ujú, entonces un poco esa es la definición y tenemos que tomar mucho en consideración este concepto porque luego lo que nos dicen es, oye, tengo un fiat en mi wallet y de repente no entiendes que es dinero en tu monedero electrónico, ¿no? Simplemente ujú. tan sencillo como es. Y después, obviamente, ya empieza este flujo transaccional. Adelante, César, perdón por la Sí, introducción. correcto. No, no, digo, es que es bastante relevante tener esta o entender esta terminología, ¿no? Y es por eso que yo trataba de ponerla en términos muy, muy normales, pero la definición siempre ayuda, ¿no? La definición de latín. Entonces, fiat sería el concepto del dinero o la moneda de curso legal. Básicamente, pues yo tengo este dinero en una cuenta bancaria, ¿no? Lo que hago es asociar esta cuenta bancaria a un wallet digital que me va a permitir hacer todo este trading de criptomonedas. Este wallet yo lo fondeo, ¿no? Puede estar en cualquier fiat, ¿no? Peso, dólar, euro. Y con esto ya voy a tener yo el acceso a poder realizar o colocar órdenes de compra y de venta, ¿no? En el esquema que ustedes están viendo en la pantalla, pues ya se genera aquí una orden de compra, ¿no? Ya una vez que tengo fondeado mi wallet, ya puedo empezar a generar estas órdenes de compra. Esta orden de compra pues se manda al trader, ¿no? O a la plataforma que va a hacer la adquisición de la criptomoneda, adquieren la criptomoneda y la coloca en mi portafolio, ¿no? Yo voy a tener en posición la criptomoneda. Obviamente, pues aquí lo interesante es estar monitoreando la fluctuación de precios, ¿no? Puede que recientemente no sea tan beneficioso para muchos, pero ya que tengo en posición mi criptomoneda, pues yo también ya lo que puedo hacer es enajenarla, ¿no? Que es el flujo que viene abajo, que es donde yo coloco una orden de venta. En esta orden de venta, yo como inversionista, pues doy la instrucción a la casa que está haciendo el trading para que se liquide mi posición que yo adquirí en la orden de compra y pueda tener ya un rendimiento en el mejor de los casos, ¿no? Y que a su vez este rendimiento pues se vuelve a colocar en mi wallet digital y yo puedo hacer la conversión a fiat para que ya pueda disfrutar de ese beneficio, ¿no? En el mejor de los casos, como Oye, comentas. César, y por ejemplo, si haces un canje y entonces de Bitcoin compras, por ejemplo, alguna otra criptomoneda, ¿qué sucede? Este es bastante interesante porque, o sea, yo aquí en la orden de compra y la de venta hago referencia a que el dinero regresa a fiat, ¿no? Que es la moneda de curso legal. Y en esta parte del canje, no necesariamente pasa por el fiat. O sea, yo puedo tener mi posición en las criptomonedas, hago un canje, es decir, hago un cambio de una criptomoneda a otra. En el caso que tenemos es de Bitcoin a Ether. Entonces, hago el cambio, pero no llega a la conversión a fiat, sino que se queda a nivel de portafolio. En mi cartera digital, en mi wallet digital, se queda mi posición y lo único que hace es cambiar la naturaleza de mi posición. Obviamente con el valor unitario o el precio que esté flotando en el mercado, se hace una triangulación en el precio y se deposita la posición equivalente de mi Bitcoin a el Ethereum, en el caso que estamos poniendo como ejemplo, eh, y únicamente se hace a nivel criptomonedas, no pasa fiat, ¿no? Y lo vamos a ver únicamente los movimientos en nuestro wallet, nunca va a llegar a nuestra cuenta bancaria, ¿no? Donde tenemos nuestros pesos, dólares o euros. Teóricamente, en ese caso, tendrías que calcular impuestos en el canje, ¿no? Porque tú tienes Exactamente. un activo eh, que estás cambiando por otro activo digital y Mm. donde finalmente pues hay una doble enajenación, si están de acuerdo. Correcto, y que muchas veces no tenemos esa visibilidad de la transacción porque
Para poder tener ese detalle necesitamos de extraer nuestro reporte operativo, ¿no? De la plataforma en la cual estemos haciendo las compras y las ventas o los canjes, ¿no? Para poder determinar el efecto fiscal, porque muchas veces nosotros tenemos la idea, o como personas físicas tenemos la idea de que hasta que no caiga en mi cuenta bancaria yo no tengo que hacer nada, ¿no? Pero no, o sea, tenemos que tomar en cuenta todos estos eventos que hay detrás y que a lo mejor no vamos a ver directamente en la cuenta bancaria, sino en la plataforma en sí, en la que estamos haciendo el trading, ver ahí todos los eventos que tenemos para poder determinar si hay un efecto fiscal que reconocer, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y yo creo que es buen momento también para pasar a ver jurídicamente qué son los activos digitales en México. Y no sé si puedas explicarnos esa en tus palabras. Yo sé que a veces es un poco complicado ver toda esta operatividad y más con activos digitales. Después tratar de identificar cuál es la transacción que tenemos que cuidar Ujú. y después entrar un poco en lo jurídico para llegar al tratamiento fiscal que nos atañe, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos han dicho los abogados? ¿Cuál es la naturaleza jurídica de estos activos digitales? Pues aquí para poder definir o llegar a esta definición, pues tuvimos que voltear a ver lo que dice el Código Civil Federal, ¿no? En donde dice que en general son bienes muebles, todos los demás que no se consideren por la ley como inmuebles. Entonces, por exclusión, nosotros estamos agrupando o catalogando los activos digitales como bienes muebles. Entonces, de aquí nos da una primera pauta para poder tener cierta referencia en la ley del impuesto sobre la renta para dar el tratamiento fiscal. Entonces ya tenemos este primer paso definido que es que son bienes muebles, ¿no? Claro, lo ideal fuera que en las disposiciones fiscales mexicanas existieran Ujú. reglas particulares para definir el tratamiento de stablecoins, criptomonedas y NFTs por separado y dependiendo del uso que les damos, ¿no? Porque Correcto. obviamente imagínate en algún caso en donde yo tenga criptomonedas y los use para mis pensiones, es decir, como ahorro a largo plazo, Ujú. pues puede que el tratamiento hasta pudiera ser de alguna exención si es que queremos fomentar el ahorro, ¿no? En el caso que les comentaba, como la propuesta de Estados Unidos que ahorita está en discusión, pues si es que yo utilizo la criptomoneda como medio de pago, pues finalmente también podríamos tener ahí o pensar en algunos montos, algunos umbrales en donde las transacciones pudieran estar exentas, ¿no? Ujú. Digo, Sí. son ideas, obviamente en México no tenemos todas estas, eh, por lo menos propuestas, pero finalmente es muy importante saber que la naturaleza jurídica de los activos digitales es de bienes muebles y de ahí tenemos que partir para el análisis fiscal, ¿no? Y ahora sí, si quieren vamos entrando en materia, en primer lugar impuestos sobre la renta, y por aquí lo que hicimos es traer un compilado de las reglas, obviamente este recorrido que nosotros como fiscalistas siempre hacemos para partir de lo general a lo específico o a lo particular, y en primer lugar, pues si nosotros decimos que obviamente se consideran bienes muebles, tenemos que voltear a ver el Código Fiscal de la Federación. Y aquí lo que te dice el artículo 14, fracción 1, es que pues, se considera enajenación toda transmisión de la propiedad. Y evidentemente en estos casos, pues tendríamos que ver si definiendo jurídicamente el tratamiento que se le da a los activos virtuales como bienes muebles, pues podemos deducir que el tratamiento fiscal que les deberíamos de dar es de adquisición, venta obviamente el efecto en la enajenación de estos activos, ¿no? Posteriormente, vamos a la ley de impuesto sobre la renta, en su artículo 1, fracción 1, 2, 3, en donde básicamente lo que nos dice es que pues, los residentes en México deben de pagar impuestos, obviamente, cualquiera que sea la ubicación o la fuente de riqueza en el país, y esto se tiene que hacer de forma proporcional, ¿no? Las disposiciones contenidas en la ley de ISR, obviamente como lo anticipábamos, son basadas en un sistema de atracción de rentas mundiales y para personas físicas, para personas morales, si son consideradas como residentes en México, por todas las transacciones que realicen en criptomonedas, claramente están obligados al pago del impuesto en México. Pasamos a la siguiente slide, en donde lo que vamos a ver es esta continuación del recorrido y ahora vamos al artículo 16 de la ley de renta, básicamente de los ingresos acumulables, y lo que te dice es que las personas morales tienen la obligación de incluir
en el cálculo de sus ingresos nominales o sus ingresos acumulables menos el ajuste por inflación, por ejemplo, para el pago provisional, todos aquellos ingresos en efectivo, en bienes, en servicio, en crédito o de cualquier otro tipo. Y obviamente aquí lo que tendríamos que definir y aterrizar muy bien es que el ingreso acumulable correspondiente a los activos virtuales, pues es taxable, es decir, tiene que considerarse como un ingreso acumulable. La problemática es cómo, ¿no? Porque podríamos decir, oye, si yo vendo una cripto hoy que está flotando en el mercado a 23.200 dólares, pues finalmente, ¿cuánto voy a acumular, no? Y no hay una regla para que me diga que yo enfrente el costo de compra al precio de venta, si están de acuerdo. Tampoco hay una regla que me diga que efectivamente yo voy a imputar como gastos estrictamente indispensables a las comisiones, el efecto inflacionario, inclusive no hay un sistema de costeo, ¿no? Costo promedio, precios, primeras entradas, primeras salidas, o últimas entradas, primeras salidas, ¿no? Entonces, pasamos a la siguiente slide y ahora lo que tenemos que hacer es buscar en las disposiciones fiscales qué es lo que te dice específicamente acerca de cómo determinar estos ingresos, ¿no? En el artículo 14, continuando con el tema del cálculo de los ingresos acumulables, te dice, oye, pues mira, para pagos provisionales inclusives, como lo adelantaba, tienes que considerar todos, excepto el ajuste anual por inflación. Y entonces no encontramos alguna disposición particular que te diga cómo determinar el ingreso acumulable. Si vamos buscando entre las disposiciones, la que vemos por ahí es el artículo 25, que se refiere a deducciones autorizadas, y lo que te dice es, oye, mira, si tú tienes una pérdida que resulta de la enajenación de bienes distintos al costo de venta o inventarios, pues finalmente considéralo como una deducción autorizada. Y entonces lo que tendríamos que hacer es como un símil, o lo que nosotros en la jerga fiscal le llamamos una interpretación contrario sensu, en donde lo que decimos es, pues mira, si al final hay una regla que te dice que puedes tomar la deducción, pues obviamente tienes que tomar el ingreso que resulta de la utilidad por la venta de las criptomonedas, ¿no? Obviamente, el artículo, el último que les ponemos por aquí, el 27 en su fracción 1 y en su fracción 17, te complica un poco más las cosas y no sé si ahí tengas algún comentario, César, pero la problemática es justificar que tus pérdidas, por ejemplo, en criptomonedas son estrictamente indispensables. Ujú, ujú. Sí, correcto. Y digo, más hoy en día, porque pues realmente cuando uno entra, ¿no? En este tipo de operaciones, pues sabemos que es bastante riesgosa la operación, ¿no? Entonces, por ahí la autoridad podría cuestionar, ¿no? De que si sabiendo que la operación materialmente iba a ser riesgosa, pues ¿para qué entras en una operación de esas, ¿no? Si Exacto. tú Sí, sí, es claramente porque ibas a perder. gambling, pues obviamente para decir, Exactamente. oye, ¿por qué me trasladas el 30% de Ujú, tu ujú. falta de diligencia, ¿no? O de Correcto. cuidado para la inversión? Pero bueno, si tú tienes un negocio donde debes de usar las criptomonedas como medio de pago, creo que hay una Ujú, justificación real como para poner claro. esta tendencia, ¿no? Entonces, depende mucho del tipo de negocio, obviamente, la estricta indispensabilidad para poder justificar, obviamente, que sirvió para los fines de la actividad del contribuyente, ¿no? Eso Ujú. es bastante importante. Sí, de acuerdo, totalmente de Si acuerdo. quieren, ahora pasamos a la siguiente slide, que está un poco enfocada al tema de personas morales. Y creo que también aquí juntamos un poco las preguntas. Oye, si la enajenación por activos virtuales resulta en una pérdida, ¿esta se puede aplicar contra los demás ingresos acumulables? Y la respuesta es, hoy no existe un régimen celular que impida el consolidar utilidades y pérdidas, ¿no? Las siguientes, existen reglas de carácter general para incluir compraventa de activos dentro de la determinación del ajuste por inflación o alguna disposición en la ley de renta, y la realidad es que no. O sea, si tú vas a ver las reglas para calcular el ajuste por inflación de una persona moral, pues claramente no hay una disposición que te permita meter a las criptomonedas como parte de los créditos, por ejemplo. Sin embargo, y eso es muy importante, y ahí caben las interpretaciones, obviamente no hay nada en blanco y negro, tú pudieras tratar de pensar en alguna interpretación en donde dices, bueno, pues si mi metodología de cálculo es precio de costo versus precio de venta, ¿por qué no imputar al precio de costo la actualización desde la fecha de compra hasta la fecha de la enajenación? Lo complicado aquí, y no sé si coincidas, César, es tratar de tener ese control de las capas o de la Ujú. metodología para determinar el costo promedio, PEPS o WEPS, ¿no?
Correcto, y el control de las comisiones, también un punto importante, ¿no? Porque pues vemos que en muchas plataformas las comisiones son variables, no son fijas, sino que van asociadas al volumen de trading. Entonces no puedes generalizar un por ciento de comisión y tienes que controlarla transacción por transacción. Transacción por transacción, exactamente. Correcto. Por aquí nos hacen una pregunta en el auditorio, si el control que deberíamos de llevar, por ejemplo, es cripto por cripto, y si hay un canje entre criptos, sería una permuta y obviamente habría una doble enajenación, y la respuesta es sí, ¿no? Ujú. Y en esos momentos tendrías que estar controlando los efectos fiscales que se detonan por la venta de una criptomoneda y por la compra de la otra. Es ahí donde César se refería y vamos a ver un caso práctico a esta triangulación en donde tienes que considerar la divisa o el fiat más el valor flotante de referencia que tenemos de criptomonedas en el mercado al momento de la enajenación. Y luego la última creo que es interesante, César. Nos dicen, oye, la plusvalía o la minusvalía generada por la tenencia de las cripto. Imaginemos que hubo un inversionista que es holder de corazón, pero que tuvo la poca fortuna de adquirir las criptomonedas cuando estaban arriba de los $60,000 y hoy en día están en 23, 24,000, ¿no? Claramente, Correcto. claramente lo que tuvieron en este caso es que al final hubo una minusvalía, ¿no? Y si yo tengo todavía la posición en la cripto, pues no la he realizado, pero ya tengo una pérdida, ¿no? La pregunta, César, es si esa pérdida tendríamos que considerarla como deducción hoy. Todavía no vendo mis cripto, pero Ujú, ya sé que ujú. tengo una pérdida. O me espero al momento de la venta. Pues mira, igual no hay nada escrito, no hay nada claro en la disposición, pero bueno, siendo una persona moral, yo creo que deberíamos de estar esperando hasta que se realice la transacción, ¿no? O se Totalmente de acuerdo. materialice la transacción, ya que pues Sí, la minusvalía o plusvalía para efectos fiscales no debería de estar generando algún impacto en nuestra base de impuestos, ¿no? totalmente de acuerdo. Por aquí nos hacen una pregunta también si la ganancia o pérdida por fluctuación se pudiera considerar como intereses. Si te refieres o si se refieren a la ganancia o pérdida por la fluctuación de la criptomoneda, la respuesta es no. ¿Por Ujú, qué? Porque como es un bien mueble, el diferencial de la plusvalía o la minusvalía claramente no tiene el concepto de interés. No puede, ni siquiera cumple con los parámetros para considerarse como interés. Recordemos que en términos generales, un interés es aquel que cumple con los económicos o resulta de los económicos de tener un capital, que es el principal, tener el timing, ¿no? Es decir, el periodo del uso del dinero a través del tiempo y tener una tasa precisamente de retorno, una tasa de interés, ¿no? ujú. La fluctuación cambiaria, por ejemplo, para divisas, se asimila a intereses, pero no precisamente cumple con esto. Y en este caso, en tratándose de criptomonedas, o yo diría también los NFTs, o inclusive las stablecoins, es decir, activos digitales, no tenemos la naturaleza de fluctuación cambiaria. Y también el otro punto es si se podría considerar como ganancia de capital. También la respuesta es no, porque no es una acción, ¿no? Ni pública ni privada. Es un activo, es un bien mueble, catalogado así jurídicamente, y entonces el tratamiento no puede ser ni de fluctuación cambiaria, ni de interés, ni de enajenación de acciones, ¿no? O ganancia de Ujú. capital. Pasamos, si De les acuerdo. parece bien, a la siguiente slide. Y aquí, César, te voy a dejar que nos platiques un poco de qué pasa para las personas físicas, porque por ahí también vimos que la Prodecon ya sacó un borrador preliminar, un boletín relacionado con este tema. Sí, correcto. Creo que aquí había cierta incertidumbre y la Prodecon por ahí sacó su boletín para aclarar de que eh, cualquier aumento patrimonial debe de ser sujeto al pago de impuestos, ¿no? Entonces, para personas físicas debemos de pagar impuestos por las ganancias que obtengamos en la enajenación de activos virtuales. También por ahí, pues no detalla tanto el procedimiento que debemos de seguir para determinar esa ganancia, o sea, no establece cómo vamos a considerar el costo, si es costo promedio, PEPS, WEPS, ¿no? Por lo cual debemos
de considerar, pues obviamente, tal vez costos históricos, ¿no? Digo, hasta que no haya alguna claridad en la disposición. También por ahí el boletín habla de una retención del 20%, ¿no? En la venta de bienes inmuebles y que libera de la obligación de retención del impuesto y pago provisional cuando se trate de bienes muebles diversos de títulos valor o de partes sociales. Claro, y aquí hay Que, una problemática, ¿no? Porque no exacto. tienes tú conocida la contraparte. Si tú, al final de cuentas, abres un contrato de intermediación con un exchange en el extranjero, Ujú, pues finalmente no conoces precisamente quién está detrás. Y si, por ejemplo, realizas la venta en Andorra, ¿no? O ahí están las bases, los servidores de este exchange, pues finalmente puede ser quien está atrás de la venta de la criptomoneda que tú estás adquiriendo, tal vez sea un mexicano y viceversa, ¿no? Si tú estás vendiendo ujú, algo. Y entonces la pregunta es, ¿quién te va a hacer la retención del 20%? correcto. Solamente cuando hay algo cruzado, particular, entre individuos que están obviamente residiendo en México y que jurídicamente también están y territorialmente en el país, pues puede que tengas esta obligación muy clara, ¿no? Pero yo creo que ahí entramos Ujú, a un tema, si me apura César, obviamente como de imposibilidad práctica, pero ujú, la regla es así, ¿no? O sea, 20% de retención por la venta y obviamente esto pues también tiene que traer como efectos en los comprobantes fiscales digitales, ¿no? sí, Y creo que ese es muy buen punto, porque en tema de CFDIs, pues obviamente no hay tampoco nada escrito. Y yo le he echado un vistazo al catálogo de claves producto servicio, creo que ya tenemos casi 60,000, ¿no? Y no hay ninguna que se asemeje a criptomonedas. Lo que sí no podemos hacer es utilizar alguna que te refiera a efectivo, por ejemplo, o más ujú, bien que te refiera, tienes que primero encontrar la clave producto o servicio y después el método de pago, ¿no? Clave producto o servicio obviamente tiene que ser como la más adecuada a este concepto de activos y la otra, digo, si no la encuentras, pues obviamente te vas a la genérica, ¿no? La de no se encuentra en el catálogo. Y el método de pago, la verdad es que es muy controvertido. Por ahí ya tenemos algunas compañías que están recibiendo pagos de criptomonedas y luego ponen en sus FDIs efectivo. La realidad es que no. Imagínense que tú compras, por ejemplo, una lavadora con criptomonedas. Al final de cuentas es una permuta de bienes, si están de acuerdo, ¿no? Porque no estás comprando algo con dinero de circulación. Obviamente no hay como tal una compra de algún bien con efectivo y entonces pues puede que ahí el concepto que se está utilizando esté erróneo, ¿no? Si les parece, ahora pasamos muy rápido a lo que tiene que ver con IVA y aquí surgen muchas preguntas porque al final del día en tema de IVA no hay una excepción como sí lo hay para otros tipos de instrumentos financieros, enajenación de acciones, etcétera. Y lo que tenemos que tomar en cuenta es que el IVA es un impuesto de carácter territorial. Y entonces, si tú tienes una enajenación de un bien mueble en la jurisdicción, es decir, en México, en territorio nacional, no hay forma de escaparte del tributo del 16% y obviamente no podemos tomar alguna exención o alguna tasa del 0%, ya que actualmente la legislación fiscal no establece alguna excepción específica para ese tipo de operaciones, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Y es ahí donde entra como un poco el análisis más profundo para cierto tipo de supuestos y pasamos, si les parece bien, a la siguiente slide. En el IVA sí se distingue entre bienes tangibles y bienes intangibles, ¿no? Y lo que te dice la disposición en términos generales es que la adquisición de activos virtuales propiedad de residentes en el extranjero, pues sí tienes la posibilidad de poner esto que le llamamos en la jerga fiscal IVA virtual. Es decir, que tú traslades y acredites en el mismo pago mensual el monto que resulta del impuesto calculado sobre esta transferencia o sobre esta enajenación, ¿no? Pero obviamente tienes que cumplir con muchas especificaciones, ¿no? Inclusive, pues también, además de este IVA virtual, pues podrías tener tal vez o dar una revisada a todas las disposiciones relacionadas con importación y exportación de bienes y servicios para ver si en algún supuesto pudiéramos encontrar algún tipo de facilidad que le aplique para poder considerar que se detone el IVA y hay un acreditamiento de facto o puede calificar algún tipo de otra tasa, ¿no? La siguiente, si les parece bien. Aquí, pues básicamente es un poco lo que comentábamos, o sea, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente ya emitió un estudio preliminar sobre ingresos
relacionados con criptomonedas. Y aquí dice, pues mira, básicamente sí tiene que haber una retención y se tienen que expedir comprobantes fiscales digitales. La clave que sugerimos utilizar hasta el momento es la 01010101, no existe en el catálogo. Un poco por lo que les comentaba, al final de cuentas no hay una especificación muy puntual de cuál deberíamos de utilizar, ¿no? Y ya para cerrar la sesión, César, no sé si quieras platicarnos de este caso práctico, es decir, del canje de activos digitales, en donde creo que lo que hicimos, y corrígeme ahí, considerando el Crypto Winter, obviamente este periodo que tenemos de minusvalía de las criptomonedas, pero canjeando un Bitcoin a un Ether, ¿no? Correcto. Sí, sí, justo, y está bastante interesante. Digo, aquí como comentas, el caso de uso es la adquisición de un Ether con Bitcoin, y los económicos de la transacción, como lo vemos del lado izquierdo del slide, es que tenemos como fecha de compra del Bitcoin 17 de noviembre de 2021, fecha de conversión del Bitcoin a Ether del 8 de junio de 2022, es decir, al siguiente año, y finalmente la fecha de venta de nuestra posición en Ether, el 14 de junio de 2022, que serían 6 días después de que hacemos nuestra conversión o nuestro canje. Los precios, y que aquí como les comentaba es de vital importancia o tener claramente identificados los precios a los cuales ocurren nuestras operaciones. En este caso tenemos una relación de Bitcoin dólar de fecha de compra de Bitcoin, que es el 17 de noviembre de $67,000, y de $30,000 en la fecha de conversión, que es el 8 de junio de 2022. Por la parte del Ether, en la relación Ether dólar, tenemos que en la fecha de conversión del 8 de junio vale $1,797, y en la fecha de venta $1,876. Tenemos un factor de conversión de 1 por 16.89 Ethereums, y este lo vamos a ver más adelante ya con la referencia numérica. Y básicamente aquí la fuente de toda esta información es de CoinDesk y de Yahoo Finanzas, ¿no? Para tener las referencias de los valores. Entonces, ¿cómo se ve nuestro portafolio? De aquí, como ven, en la parte de arriba viene cómo se ve nuestro wallet. Tenemos del lado izquierdo las fechas en las que ocurrieron cada uno de los movimientos, la descripción de los movimientos y bueno, cómo se va comportando nuestra cartera, ¿no? Entonces, en la primera línea vemos que el 7 de noviembre de 2021 compramos el Bitcoin. Tenemos un Bitcoin a un precio de $67,000. Aquí nos cobran una comisión del 0.08, que serían $54.05, que sería bastante alta. Posteriormente, tenemos la conversión, que como comentábamos en los económicos, ocurre el 8 de junio de 2022, la conversión del Bitcoin a Ether. Y como ven, en la posición de Bitcoin tenemos un -1 porque cerramos nuestra posición de Bitcoin. Ese día el Bitcoin estaba a $30,359 y hacemos la conversión a Ether, que comentábamos que estaba a 16,893, perdón, ese es el equivalente de la posición de nuestro Bitcoin a el número de unidades de Ether, 16.89, perdón, al precio de 1,797. Ahora, ¿cómo determinamos el factor de conversión? Pues básicamente lo que se hace es dividir el precio o los precios de Bitcoin, Ether, para sacar una triangulación, ¿no? Para sacar la equivalencia. Entonces, de aquí sale nuestro Bitcoin, entran nuestros 16.89 Ethers al precio que ya les comentaba. Posteriormente, mantengo la posición por 6 días más. El 14 de junio de 2022 hago una venta de mi posición en Ether de los 16.89
y resulta que en ese día nuestro precio estaba en $1,876 y de igual forma nos cobran una comisión. Ahora lo que comentábamos es que pues este canje debería de tener una implicación fiscal o debe de tener una implicación fiscal y es lo que vemos en la parte de abajo. Dice efecto fiscal en conversión de Bitcoin a Ether. Teníamos que el Bitcoin tiene un precio de venta de $30,000. De aquí tenemos que obviamente hacer la conversión a pesos, ¿no? Utilizando el tipo de cambio eh, del día anterior que marca el artículo 20 del código y nos da esto un monto total en pesos de 593,000 pesos, ¿no? Después tenemos que compararlo con el costo, que el costo fue bastante alto, de 67,000 dólares, equivalente en pesos a 1.3 millones de pesos. También en este caso estamos considerando la comisión, ¿no? De 54 dólares, que el equivalente en pesos sería 1,114 pesos. Entonces aquí claramente vemos que hay una pérdida, ¿no? De 800,000 pesos porque nuestro costo fue mucho mayor al precio de venta, ¿no? Entonces estamos teniendo una pérdida y que seguramente eh, muchos que tenemos posición en Bitcoin recientemente, pues hemos experimentado esto, ¿no? De aquí, ahora ya que hicimos el canje, tenemos que determinar el, el resultado de nuestra venta, ¿no? De la posición ya en el canje de Bitcoin Ether. Y aquí ahora determinamos en la parte de abajo el efecto fiscal en venta de Ether. El precio de venta es de 31,000 dólares a un tipo de cambio de 19. Nos da el equivalente en pesos a 627,000 pesos. El costo es de 30,359 dólares. Convertido a pesos son 593,000 pesos. La comisión se considera aquí. Y finalmente llegamos a una pequeña utilidad de 33,657 pesos. Aquí fue para efectos de simplificar el cálculo, pero no estamos considerando los efectos de actualización, que como comentábamos, no hay claridad hoy en día, pero que sin duda, pues deberíamos de tener alguna referencia como lo tenemos, por ejemplo, en una enajenación de acciones, ¿no? Sí, yo creo que es muy importante y este caso es bastante común, yo diría, en la actualidad, en donde pudiéramos estar cambiando la posición de un activo financiero, perdón, de un activo digital, como pudiera ser el Bitcoin, a otro, ¿no? La problemática, o inclusive irnos a stablecoins, ¿no? La problemática es que efectivamente existe una doble enajenación y tienes que considerar como el precio de venta de la cripto que tienes en posición como precio de costo de la otra, ¿no? Entonces, es ahí donde, como bien comentaba César, tendríamos que ir a ver cuál es el precio en el cual está flotando a mercado, si es que este precio está referido a alguna divisa, y si esto está referido así, pues obviamente irte a lo que te dice el Código Fiscal de la Federación en su artículo 20, ¿no? Para hacer la triangulación y tener todos los cálculos fiscales en pesos mexicanos, ¿no? Todo un reto, porque no me imagino, y no sé si coincidas, César, y creo que por ahí hicimos una investigación nada más de Family and Friends, pero pues nadie guarda todas estas pantallas para poder tener un cálculo pormenorizado, ¿no? Entonces, es muy complicado de calcular y también muy complicado de fiscalizar, pero obviamente pues yo creo que es algo que tendríamos que estar llevando a cabo día a día. Quienes realicen transacciones, tanto personas morales como personas físicas con activos digitales, claramente es necesario que tengan esta información para calcular sus impuestos, ¿no? Y ya por Sí. último, si les parece bien, para cerrar la conversación, platicamos por ahí, veía una pregunta que nos mandaron en el chat. ¿Cómo pinta el futuro cercano en la implementación de regulación fiscal específica para activos virtuales? Para México, la verdad es que yo no la veo muy cercana, pero obviamente existen desafíos que las autoridades fiscales obviamente tendrán que considerar.
Y por aquí tenemos un resumen de cuáles son las que vemos como más inmediatas, más relevantes. La primera de ellas es obviamente incorporar en el Código Fiscal de la Federación una definición que cumpla con los estándares internacionales mínimos y que también refleje la naturaleza y las características operativas, incluso la utilización de estos activos digitales, ¿no? Tenemos que también tener dentro de la legislación o de las reglas que falta reformar una definición en tratamiento de ISR y de IVA y todas las disposiciones complementarias como los reglamentos, las resoluciones misceláneas, etcétera, ¿no? Emisión de reglas particulares también para la determinación de la ganancia o la pérdida. Obviamente ver todos estos efectos relacionados con el costo y el reconocimiento efecto inflacionario por el periodo de tenencia de los activos. Y también claramente la generación de reglas para cuáles son las obligaciones de reporteo de los intermediarios financieros que participan en esto, ¿no? Generalmente, y como les decíamos, pues en México, o sea, no está prohibido operar con criptomonedas, pero sí está prohibido ofrecer servicios de intermediación para terceros. Entonces, no tenemos una casa de bolsa, un crypto exchange de estos activos digitales en el país, pero pues se actúan a través de algunas entidades en el extranjero para ofrecer servicios a personas que somos residentes en el país, ¿no? Y también reglas específicas para el caso en el cual haya estas permutas, intercambios de activos virtuales, cuando se utilizan únicamente para el pago de bienes o servicios, ¿no? Entonces, yo creo que hay muchos retos que se tienen que evaluar y la administración pública actual obviamente debería de tomar estos puntos para preparar una reforma integral que incluya toda la regulación necesaria en temas de activos digitales. Otra vez, incluyendo cryptocurrencies, incluyendo stablecoins y los non-fungible tokens, ¿no? No sé, César, si antes de cerrar quieras agregar algún comentario, pero yo me quedaría con esta reflexión de los desafíos del régimen fiscal en México. Sí, correcto, digo. Como bien comentas, aunque no se ve que haya claridad en el futuro cercano, pues digo, se tiene que tener cierta referencia, ¿no? De alguna forma. Entonces, pues bueno, nosotros como contribuyentes, pues debemos de pagar de alguna forma los impuestos que nos correspondan, ¿no? Y pues tomar como referencia lo que haya actualmente y que nos permita hacer cumplimiento de nuestras obligaciones, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y pues bueno, ya cerramos la plática. Si tienen algunas preguntas, por ahí les vamos a dejar nuestros datos de contacto. Agradecemos nuevamente a la Universidad FinTech U, Alberto Ratia, también director de la universidad, que nos haya invitado y pues seguimos en contacto y un abrazo, un saludo para todos. Que tengan buen jueves y buen fin de semana.